empezando. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada y tercera sesión de nuestro coloquio. Esta mesa se llama La dictadura como proceso internacional y vamos a tener ponencias de Moira Cristiá, que está a distance, de Giulia Calderoni y de Claudia Feld. Vamos a empezar con Moira Cristiá, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Moira, tenés 20 minutos. Cuando te vayas acercando al final o si veo que estás pasándote un poco, te digo por el micrófono, que es lo más simple que tenemos como modo de comunicación. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a los organizadores de invitarme y poder ser parte de este panel. Mi ponencia se titula Redes Transnacionales de Solidaridad Artística, ahí de la defensa de los derechos humanos durante la dictadura argentina, 1979-1985, que por supuesto no corresponde con la dictadura argentina, sino por el periodo que me voy a concentrar de esta relación. La imagen que vemos de fondo es el inicio de la marcha que organizó AIDA por los 100 artistas argentinos desaparecidos en noviembre del 81, que comenzó en el Panteón y que culminó en los Jardines de Tullería justo antes de la Concorde. Aquí vemos una de las banderas, de las primeras banderas, pinturas banderas, en donde vemos tres siluetas sin rostros y la pregunta ¿dónde están? Y por debajo otra. Ah, no, espera, Moira, se cortó acá la pantalla y el sonido de la sala. ¿Me escuchás? Algo se cayó, pero no sé qué. Estamos tratando de solucionar este problema técnico desde la regie. Pero Moira no se da cuenta de que no. Está hablando. Basta. Ay, pobre. Lo que pasa es que no creo que esté mirando el... Que pare. Ah, bueno, está ahí. Bueno, tenía que pasar, ¿no? Una vez. Ah, ¿te escuchó? Ah, sí. Bueno, ahí está. ¿Ça va le faire? ¿Sí o qué? Hola. Hola, Moira. Hola. Uy, A ver, ahora ahí te estamos estamos. viendo y escuchando. Si querés, podés compartir tu pantalla de nuevo, a ver si funciona. A ver por dónde. Y Estaba volvé a hablando sola hace un empezar. rato, me parece. Volvé a empezar Sí. porque se cortó súper rápido. Uy, bueno, me disculpo entonces si se me... Claro, no vi el mensajito porque tenía acá el cronómetro para no pasarme. Bueno, a ver. Inicio. Bueno, no sé hasta Gracias. dónde me escucharon, pero bueno, lo que comentaba de esta imagen, que creo que llegué hasta ahí, es que en este inicio de la marcha que organizó AIDA por los 100 artistas argentinos desaparecidos, aparece una bandera, que es esta que vemos en la izquierda, con tres siluetas sin rostros, y la pregunta ¿dónde están? Abajo traducida en francés, où sont-ils? Y vamos a ver que aparecen
tanto esta como la otra, lo que Ana Longoni llama las dos matrices de representación de la desaparición forzada, que son las siluetas y las fotos de identidad. Sin embargo, estos son, digamos, estas dos matrices. Tenemos un problema un poco más importante de computadora que lo que pensábamos, entonces lo que sugerimos con Oriana, que está atrás ocupándose de la técnica, es que hable Julia y después, no sé, retomamos con Moira. Bueno, después vemos cómo se soluciona, porque tiene que cambiar de computadora ahí atrás, así que vamos a empezar con Julia y después... Buenas tardes a todas y a todos, y espero que me escuchen bien. Y hoy les voy a hablar de los exiliados argentinos en Italia entre 1974 y 1973 y la lucha antidictatorial. Y voy a hablar primero de cuáles fueron las dificultades de los exiliados argentinos en denunciar lo que estaba pasando. Y después voy a pasar al apoyo a estos exiliados, quién los apoyó en Italia. Y finalmente, si voy a tener el tiempo, voy a hablar de algunas acciones y de la lucha antidictatorial, algunos momentos muy precisos y que se destacan en estos años. Para darle un panorama general sobre el exilio argentino en Italia, hay que subrayar algunos aspectos. Primero, que los casos de exiliados argentinos reconocidos oficialmente como refugiados políticos en Italia fueron prácticamente inexistentes. Italia no concedía el estatus de refugiado político a los argentinos debido a la restricción geográfica, a pesar de haber firmado la Convención de Ginebra y los protocolos de Nueva York. Entonces, en la práctica, los argentinos llegaban a Italia y permanecían con vista de turistas que renovaban cada 3 meses, o solicitaban permisos de estadías o bueno, se quedaban en una clandestinidad tolerada. Y algunos, bueno, como hablamos ayer con Camilo, y tenían la nacionalidad italiana o pudieron recuperar la nacionalidad italiana. Entonces llegaron a Italia, bueno, ya como italianos, o llegaron a Italia y en un segundo momento hicieron todos los trámites para obtener la nacionalidad. Entonces, y estas informaciones son fundamentales para entender la dificultad después en lo que era llevar adelante la lucha antidictatorial por argentinos que técnicamente eran también ciudadanos italianos o que eran, bueno, que tenían un papel de migrante, que se consideraban, que el Estado italiano consideraba como migrantes económicos y no como exiliados políticos. Entonces, bueno, esa de un lado representaba una dificultad, pero por otro lado, esa flexibilidad, digamos, de las autoridades italianas que no reconocían el estatus de exiliados a los argentinos,
pero tampoco nunca hubo expulsiones de argentinos y entonces las autoridades italianas les otorgaban un margen de maniobra más amplio para esas actividades de denuncia. Respecto a otros países como México, donde sí existían políticas de acogida que eran más estructuradas, pero que eran acompañadas de un control mucho más estricto. Bueno, en Italia también hubo vigilancia y controles y las autoridades italianas sabían exactamente dónde vivían y con cuáles nombres se hacían llamar estos exiliados, pero no hubo interventos directos o intentos de expulsión de ciudadanos argentinos. Y hubo algunos, pero fueron muy, muy raros. Otro aspecto que hay que tener en consideración es que los argentinos empiezan a llegar antes del golpe, por el clima de violencia y de represión que se había instalado en Argentina ya durante el gobierno de Perón. Entonces, a partir del 73, esa aumentación de la violencia hace que los primeros exiliados lleguen a Italia, grosso modo, a partir de 1974. Y había otros que ya estaban instalados en Italia por otras razones y frente al clima de violencia en Argentina y después del golpe de Estado empiezan a considerarse ellos mismos exiliados, aunque su llegada a Italia fuera precedente y no hubiera sido por razones políticas. Son estos exiliados que llegan antes del golpe de Estado que fundan el primer comité de denuncia, que es el CAFA, el Comitato Antifascista Argentino. En 1975 hay una fusión de distintos comités y se funda el CAFRA, del que hablamos ayer, el Comitato Antifascista contra la Represión en Argentina. Y no tengo PowerPoint, pero acá tengo el acta fundacional del CAFRA, después puede circular, y que dice: el 12 de septiembre último se ha constituido en Roma el Comité Antifascista contra la Represión en Argentina. A él se integraron el GSPA, el CAFA y otros comités de Roma, Milán, Brescia, creados por ciudadanos y ciudadanas argentinos de las más diversas posiciones políticas. De ese modo se ha concretado un instrumento ampliamente unitario que está auspiciado por la Comisión Nacional de Solidaridad por la Libertad de los Prisioneros Políticos, contra la represión, las torturas, los secuestros y fusilamiento, con sede en Buenos Aires. El CAFRA se propone desarrollar, en conjunto con las fuerzas democráticas de Italia, una necesaria y urgente tarea de solidaridad con el pueblo argentino, que padece actualmente una de las más feroces represiones de su historia. Voy a revenir más tarde sobre el CAFRA. Pero digamos que entonces la decisión de crear este comité remite a la necesidad que sentían estos exiliados respecto a la escasa difusión de informaciones en Italia respecto a lo que estaba pasando en Argentina. Bueno, como pasó por muchos otros comités de argentinos en el exilio. Y sobre todo en respuesta a cómo se presentaba en la prensa italiana los asesinatos de los blancos de la represión de la AAA, que era la Alianza Comunista Argentina, y porque se presentaban como si fuera grupos de extrema izquierda que estaban atacando a los policías y los policías solo contestaron a la violencia. Así se presentaba en Italia y por esas razones nace después el CAFRA para dar otra versión de lo que estaba pasando. Otra dificultad en esa acción de denuncia fue la comparación con el caso chileno, porque el golpe de Estado de 1973 en Chile tuvo una enorme resonancia mundial y en Italia no fue una excepción. De hecho, la política italiana se vio profundamente impactada por esos acontecimientos y al mismo tiempo se generó un fuerte impulso de solidaridad hacia estos chilenos que llegaban al país. Y otra cosa es que los partidos políticos italianos acogieron a sus homólogos chilenos. Entonces, el PSI acogió a los socialistas, el PICE a los comunistas y la DICI a los demócratas cristianos.
En el caso argentino la situación fue diferente, y, en primer lugar porque el exilio no fue inmediato y masivo como el exilio chileno, sino que empezó antes del golpe de Estado y se desarrolló en manera más fragmentadas, en cuentagotas, como lo define Silvina Jensen, y bueno, como María Adriana Bernardotti y Bárbara Bongiovanni hicieron un esquema de 3 momentos de exilio en Italia. Un primer momento hasta diciembre del 76, en el que llegan sobre todo los blancos de la represión de la AAA y profesores universitarios, periodistas, sindicalistas, artistas. Un segundo momento a finales del 76 hasta finales del 78, donde son los militantes de las organizaciones revolucionarias, sobre todo Montoneros y PRT-ERP, que llegan a Italia, y un tercer momento a partir de finales del 78, donde son los familiares de desaparecidos, las madres, que viajan a Italia sobre todo para denunciar, utilizando el pretexto de que esos familiares que habían desaparecido tenían origen italianos. Entonces, denunciar en Italia la desaparición de ciudadanos italianos. Y volviendo a la comparación con los chilenos, y es algo que en las entrevistas con exiliados argentinos vuelve de manera recurrente. No lo dije antes, pero este trabajo forma parte de mi investigación doctoral y bueno, se basa sobre fuente de archivos en Argentina, en Italia, y sobre entrevista con exiliados o con miembros de partidos políticos italianos o personas que estuvieron en el consulado en el momento en el que los argentinos empezaron a irse. Y entonces en todas las entrevistas vuelve esa comparación con los chilenos, y que también aparece en el plano simbólico y espacial, porque la sede de Chile Democrático está ubicada cerca de Largo Argentina, que es en pleno centro de Roma, a los pocos pasos de la Plaza Navona y justo al lado de la sede del Partido Comunista, de la Democracia Cristiana. Entonces era un lugar visible, central, que estaba en el corazón de la vida política italiana. Mientras que el CAFRA, yo fui a ver dónde estaba el CAFRA en Vía de Serpenti 35, se encontraba en un sótano en el barrio Monti, cerca del Coliseo, que ahora es una zona lindísima, pero bueno, en los años 70 era una zona más periférica de la vida política italiana y que estaba más lejos de los palacios del poder. Entonces, bueno, esa diferencia también espacial también refleja una diferencia de reconocimiento político y también de la centralidad pública que tenía la causa chilena respecto a la causa argentina. No me voy a detener mucho sobre la actitud del gobierno italiano, porque ya la vimos un poco ayer con Camilo, entonces voy a pasar a quién apoyó a estos exiliados. Y bueno, ya dijimos que ese apoyo no provenía tanto del gobierno, que hasta los años 80 no denunció abiertamente ni el golpe de Estado ni la represión en Argentina, y tampoco vino de las direcciones nacionales de los partidos políticos, aunque varios documentos del CAFRA sí están firmados por el secretario del Partido Comunista, el secretario del Partido Demócrata Cristiano, pero más allá de esas firmas, la dirigencia política de los partidos no tuvo un rol central. Esto no significa que los argentinos fueran abandonados a ellos mismos o que no recibieron solidaridad, porque al contrario, todos los entrevistados están de acuerdo en decir que en Italia recibieron una solidaridad enorme, y no tanto de los partidos, sino más bien de las bases de algunos dirigentes regionales y de los que estaban encargados de las relaciones con América Latina, y sobre todo de la población, en un intercambio que fue constante. Y una de las características del exilio argentino en Italia fue que no se crearon guetos, porque por lo que le dije antes, como no había políticas estatales de ayuda, entonces no había como acá en Francia unos foyers de refugiados, y tuvieron que organizarse, bueno, como cualquier migrante, y entonces en un contacto mucho más cercano a la población italiana. Entonces, al no existir esas políticas estatales estructuradas de acogida,
y tuvieron que integrarse como cualquier migrante, claro, siempre frecuentando a la comunidad argentina, pero en la vida de todos los días en un intercambio cotidiano con los italianos. Y también recibieron ayuda de iglesias locales, como en el caso de la Iglesia de la Trasfigurazione, que es una iglesia que está en Roma, que acogió a varias madres que llegaron a partir del 79, como Lita Boitano, que fue un personaje muy importante de la denuncia en Italia. Y de hecho, la llegada de las madres y de los familiares marca un hito en la acción de denuncia en Italia, porque con la llegada de las madres se visibiliza mucho más en Italia lo que estaba pasando. También el Mundial de Fútbol había sido una vitrina para la denuncia. En Italia no se hizo el boicot como se hizo en Francia, pero tanto los exiliados argentinos en Italia no estaban de acuerdo con el boicot, sino optaban más para una operación de denuncia, gracias también a la acción de Amnistía Internacional, por ejemplo, que bueno, eso fue no solo en Italia, sino también en otros países. Y dentro de los que apoyaron a los exiliados también están los sindicatos. Los sindicatos dieron una ayuda muy, muy grande a los exiliados, también en algunos momentos, como cuando vino Masera en Italia en 1977, se organizaron unas huelgas en el norte de Italia, en La Spezia, donde estaban y donde Masera iba para comprar armamentos para Argentina, y ahí en las fábricas los sindicatos organizaron unas huelgas que fueron tan grandes que Masera tuvo que irse y al final no se concretó ¿cómo se dice allá? Esa compra de naves militares. Y otros actores políticos que sí estuvieron vinculados con los argentinos fueron los senadores y diputados de la Izquierda Independiente, que era una agrupación política de personas que no formaban parte de ningún partido, pero que sí se presentaban con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, eran laicos, a veces religiosos, y que después, una vez entrados al Parlamento, se configuraban como izquierda independiente. Y también, bueno, la Fundación Basso, que nombramos también ayer. Lelio Basso era un senador socialista que estaba muy involucrado en la causa de la defensa de los derechos humanos, participó en el primer tribunal Russell y organizó el segundo tribunal Russell para denunciar primero lo que estaba pasando en Brasil, después, bueno, mientras los trabajos iban avanzando, se integró también la denuncia de lo que pasaba en Chile, en Uruguay y en Argentina. Y la Fundación Basso fue seguramente uno de los actores que ayudó más a los exiliados argentinos. Uno de los contactos de la Fundación Basso era Juan Gelman, poeta argentino que era secretario de prensa de Montoneros, y eso hizo posible que la conferencia de prensa con la cual se lanzó el movimiento peronista montonero en abril del 77 se organizó en Italia. Fue una conferencia de prensa secreta, los periodistas llegaron invitados por Basso, ni se sabía para qué iban, y llegaron todas las cúpulas de montoneros y se presentó ese nuevo partido. Y me quería detener sobre el papel del Partido Comunista, que bueno, el Partido Comunista tuvo una posición un poco ambigua porque estaba en una etapa de transformación, estaba en la etapa del eurocomunismo y también, eso digamos a nivel global y a nivel interno de política italiana, estaba en la etapa del compromiso histórico, o sea, se estaba tratando de hacer una alianza entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana para que el PC no fuera excluido de la vida política. Y dentro de todo eso, las relaciones del PC con el PCA, el Partido Comunista Argentino, no eran muy buenas porque el Partido Italiano estaba en esa etapa de reformismo, de alejamiento del modelo soviético, y el PCA era uno de los más fieles a Moscú. Entonces, como el PCA no había denunciado lo que estaba pasando y tenía esa visión de palomas y halcones, de que Videla era el mal menor,
Y entonces yo estuve en el archivo del Partido Comunista Italiano y están muchísimas cartas de miembros del Partido Comunista Argentino que intentan explicarle al Partido Comunista Italiano que no es verdad que en Argentina está pasando todo lo que está pasando, intentando minimizar la represión. Y del otro lado el Partido Comunista estaba dando un gran apoyo informal a los exiliados argentinos. Y entonces se le reprocha al Partido Comunista que dé razón a esos terroristas que están ahí en Italia y que esté ayudando a eso. Entonces, el Partido Comunista se encontraba entre intentar mantener unas buenas relaciones con el Partido Comunista Argentino, del otro lado sigue apoyando a los exiliados argentinos, pero con mucho cuidado porque estamos en la Italia de los años de plomo, de las Brigadas Rojas. En el 78 secuestran y matan a Aldo Moro, que era presidente de la Democracia Cristiana. Y el mismo Partido Comunista, cuando los carabineros van a buscar a los argentinos, sobre todo el PRT, de Montoneros, él garantiza para ellos. Y entonces, digamos, esa posición fue ambigua, pero sí el partido de manera informal siempre se comprometió con los exiliados. Voy a terminar mucho antes de lo que había previsto, pero voy a terminar hablando del recurso al antifascismo, porque bueno, ya lo anticipamos ayer, hablando del CAFRA, y después del CAFRA se nota que está ese adjetivo antifascista, y por todas las razones que decimos, porque la causa argentina era menos no estaba tan clara en el espectro político italiano, de dónde venían esos exiliados, muchos formaban parte de organizaciones revolucionarias o de partidos que no tenían equivalentes en Italia. Se intenta utilizar esa oposición antifascismo, fascismo, para explicar lo que está sucediendo en Argentina. Esto, lo utilizaron no solo los argentinos y no solo en Italia, pero claro, en un país que hasta 30 años antes estaba bajo un régimen fascista, decir esto iba a tener otro significado. Y de hecho, la misma en el CAFRA, la elección de ese término, no remite exclusivamente al supuesto carácter fascista, digamos, de la represión en Argentina, sino también porque ese adjetivo tenía una resonancia en Italia que iba a ser mucho más fuerte que en otros países. Y estamos en los 70 y entonces lo que se había vivido en los años 20, 30 y 40 seguía siendo un recuerdo muy fuerte. De hecho, algunos, los ex partisanos todavía estaban vivos, tenían 50, 60 años. De hecho, por ejemplo, por lo que concierne el CAFRA, uno de los fundadores, Augusto Rodríguez, dijo: la elección del término fue sobre todo instrumental, no porque pensáramos que fuera fascismo, sino porque pensábamos que era una sigla que en Italia tenía un efecto inmediato. Y eso también después en toda la prensa italiana y también en los documentos del comité se empieza a definir a las víctimas de la represión no como guerrilleros, sino como militantes antifascistas. Y se empieza a definir a la dictadura de Videla como una dictadura fascista. Entonces eso fue algo que en Italia funcionó para llevar adelante la dictadura, no solo en el CAFRA, y ahí voy terminando, también para los miembros del partido del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en Italia habían creado unas escuelas de formación de cuadros en el norte de Italia, y en una entrevista que hice con Luis Mattini, él me dijo que cuando se presentaban a los vecinos le decían: somos combatientes antifascistas. Me dijo: palabras santas, palabras llaves, nos abrían todas las puertas. Y de hecho, en varios documentos el PRT se firman como militantes antifascistas argentinos. Y eso les permitió tener una entrada, una puerta de acceso más facilitada para dialogar con la población y también con muchos partisanos, porque en esas escuelas del norte los partisanos iban a ver los argentinos y se identificaban la lucha de esos exiliados argentinos con la lucha que ellos habían llevado durante la guerra. Y ahí termino, y que ya me pasé 2 minutos.
Muchas gracias, Julia. Entre tanta confusión, ni te presenté, así que lo hago ahora. Julia Calderoni, además de organizar este coloquio, es miembro del Institut des Hautes Études de l'Amérique latine y del Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques en la Université Sorbonne Nouvelle. Como seguimos con un tema técnico... Sí, sí. Ese también es un tema que estoy preguntando en vivo y en directo, pero vamos a empezar con la presentación de Claudia Feld, que tiene un PowerPoint, entonces necesitamos proyectarlo. Perdón, porque son varias cosas al mismo tiempo. Tu peux mettre Moira ahora, ok. Mira. Bueno, entonces, no, perdón, Claudia. Moira, Bueno, ¿puedes compartir tu...? voy yo de nuevo, ¿sí? Me están diciendo que sí. Perfecto, a ver, comparto. Ahí Perdón, me Moira, ven. por todo esto, ¿eh? No pasa nada. Por ahora no Cosas que pasamos de 20 suceden. segundos de tu presentación, así que vamos a ver hasta dónde Bueno, llegamos ahora. bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, voy a ir directamente de donde creo que quedé, que comentaba que dentro del repertorio que usó AIDA durante esta campaña por los 100 artistas argentinos desaparecidos, aparecen lo que Ana Longoni llamó como las dos matrices de representación de la desaparición, que son las siluetas y las fotos de identidad. Pero estas dos matrices aparecen en distintos momentos y dentro de un repertorio mucho más amplio, que son de representaciones gráficas, pero también performáticas, como vamos a ver más adelante. AIDA, entonces, la Asociación Internacional de Défense des Artistes Victimes de la Represión de Le Monde, es una asociación que se fundó en Francia y que luego se extendió a distintos países del mundo. Ahora voy a comentar un poco que este trabajo, ¿me están escuchando bien por ahora? Estamos, perfecto. Este trabajo es parte de una investigación que inicié en 2015 antes de regresar a Argentina, después de una década en Francia, en la que bueno, comencé a trabajar específicamente sobre esta asociación, sobre su surgimiento y sobre su relación con América Latina, y que salió publicado en un libro en Imago Mundi en Buenos Aires en 2021 y que acaba de salir en Francia por Presse Université de Lyon. Como comentaba, AIDA surgió con una intención de funcionar de manera articulada en distintos países del mundo, es decir, que AIDA desde un inicio fue pensado como una organización transnacional, surgió a fines del 79 en Francia y se extendió muy rápidamente al mes siguiente en Alemania, a Holanda, Bélgica, Suiza y Estados Unidos un poquitito después. La intención de esta presencia en distintos países era que las acciones que desarrollara AIDA tuvieran un impacto transnacional y por lo tanto mayor presión para defender esos casos de artistas presos o censurados o en el caso de Argentina desaparecidos. Para dar algunos elementos sobre la asociación, las características, como decía, primero la intención de que tuviera una configuración transnacional. En segundo lugar, que fuera, tuviera una composición transartística, es decir, que defendiera tanto casos de artistas en el sentido amplio del término y además que la organización conjugara a artistas de distintos países que se desarrollaban en distintas áreas del campo artístico, si bien surgió principalmente en el campo teatral. Su intención era entonces usar esta estrategia internacionalista que retoma toda la herencia del internacionalismo clásico. De hecho, la convocatoria a la fundación de la asociación retomaba las palabras del manifiesto comunista al decir todos los artistas del mundo deben unirse para defender a otros artistas censurados o presos. Y la última característica que me parece que es fundamental es que la intención era que esa defensa no se hiciera solamente de las formas tradicionales, es decir, con campañas de información o con firma de peticiones, sino que usara específicamente métodos creativos, es decir, las herramientas de los artistas.
Bueno, yo voy chequeando seguir en pie, me siguen escuchando por ahí, porque ya no. Te escuchamos muy bien y te Ah, vemos. perfecto, ya estoy panicando. Bueno, y para hablarnos un poquito más sobre estas características, los miembros de la asociación eran de tres tipos. Los miembros benefactores, que hacían una adhesión más importante en cuanto a dinero, los activos, que hacían una adhesión anual pequeña, pero que se comprometían a una acción concreta, constante, y los adherentes, que su adhesión era también menor y no eran parte constante de la organización. Para 1982 en Francia había 32 miembros activos y 800 adherentes, mientras que por ejemplo, en Suiza eran 10 activos, 50 adherentes. 2 años después seguía más o menos la misma cantidad de activos en Suiza, pero en 100 adherentes, como para que vieran que la composición numérica era muy diferente según los distintos países. En Múnich la mitad 40 eran activos y 80 adherentes. Esto evoluciona de distintas maneras en los distintos países, pero su funcionamiento, los casos que defendían, se definían en reuniones internacionales y desde un principio se pensó que era necesario defender a artistas tanto de un lado como del otro de la cortina de hierro, es decir, rompiendo la lógica de la Guerra Fría. Como vemos, los casos que se seleccionaban eran un artista para hacer presión por ese artista, pero en el caso argentino, cuando quisieron elegir un artista, se dieron cuenta que el número era tan importante que era imposible elegir uno entre tantos. Por lo tanto, la campaña que se hizo por Argentina se decidió defender a 100 en simultáneo, lo cual le dio una característica fundamental, totalmente diferente a los otros casos defendidos por las dimensiones, por la necesidad de información y también por el gran desafío de cómo representar la desaparición. Y para dar un elemento más sobre la asociación se identificaba con este logo que nos recuerda a los típicos sellos de censura, pero la intención era entonces dar vuelta al sentido y mostrar aquello que los regímenes autoritarios intentaban esconder. Como parte de las acciones creativas, también en estos folletos de información, crearon un pequeño sellito deliberado en el que iban señalando aquellos casos de los artistas que lograban liberar. La asociación surgió en una fuerte relación con lo que sucedía en América Latina a partir de un primer viaje de Diane Mushkin y Claude Lelouch a Santiago de Chile, tras lo cual, o sea, en ese viaje ella extendió a Montevideo y a Buenos Aires y se entrevistó con distintos actores de esas regiones y al regresar hicieron una campaña de prensa y una conferencia de prensa, digamos, en las que expusieron la situación de los artistas de América Latina y la necesidad de defender a esos como a otros artistas en otros países. La campaña por Argentina, como decía, tenía esta característica de defender en simultáneo a un número tan amplio de artistas, por lo cual necesitaba constantemente estar actualizándose de información. Por lo cual la relación que se estableció ya en ese primer viaje de Adrián Mushkin se alimentó con correspondencia, con la necesidad de obtener información renovada con familiares desaparecidos y esto obligó, digamos, a un diálogo constante y también generaba, como les decía, el desafío de representar la desaparición. Allí aparecen entonces estas representaciones gráficas, por ejemplo, en este folleto, en donde vemos 28 bustos sin rostro con una cruz señalando la violencia ejercida sobre ellos. Pero también se dieron otras series de formas de representación performáticas, como fue en Dijon en mayo del 81, en Ámsterdam en septiembre del 81, en París en noviembre del 81 y en marzo del 82 en Ginebra. Como vemos, si bien se decidía de manera conjunta los casos a defender, se dejaba a cada sección decidir las formas creativas con las que se generaba esa campaña. Y sí hay un punto en común que
En muchos casos se utilizaron la la representación de 100 cuerpos de manifestantes representando cada uno a un artista argentino desaparecido, con carteles que los individualizara, pero uniformizándolos vestidos de color negro y con distintas maneras, con vendas en los ojos, capuchas o máscaras blancas, como fue en Ginebra. Solo en el caso argentino se decidió que invitar a todos los manifestantes a vestirse de negro y llevar algo, un pañuelo blanco en el cuello, como símbolo de las madres de Plaza, o sea, como haciendo referencia al símbolo de de las madres de Plaza de Mayo. Y se solicitó a artistas realizar 100 pinturas banderas que desfilaron en la marcha por París. Hay distintos registros fotográficos y fílmicos, además de testimonios sobre esta marcha, que nos permiten ver las distintas características y aristas de esta creación que fue la manifestación, que, como les decía, atravesó el centro neurálgico de París, desde el Panteón hasta cerca de la Plaza de la Concordia, al final de los Jardines de Tullerías, atravesando lugares elegidos por la posibilidad estética de esa puesta, pero también simbólica, como Odeón, el Pont Neuf, la Rue de Rivoli, rodear el Museo del Louvre y atravesar todos los jardines de Tullerías hasta llegar hacia el final a desplegar las 100 pinturas banderas que se iban agregando en distintas etapas durante la marcha. Así como también tocaron una melodía que fue compuesta por Gilbert Armand, el fundador de Urban Sax, y 100 músicos tocaban esta melodía semi-repetitiva que convocaba a la solidaridad. En esta marcha entonces se conjugaron una serie de distintos elementos artísticos y vemos representado en estas pinturas banderas distintos símbolos y distintas maneras de expresar, pero vemos también representadas las madres de Plaza de Mayo en esa bandera que vemos arriba hacia la derecha, en donde no solamente aparecen ellas, sino con las fotos de identidad reclamando por sus hijos. Ellas no solo aparecían en los pañuelos blancos que llevan en los cuellos y en esta bandera, sino que dos madres de Plaza de Mayo estuvieron presentes en París, en la marcha que fue Carmen Lapaco y María Adelanto Colets, que se encontraban en este momento en Europa en una gira en búsqueda de solidaridad internacional. También al final de la marcha tocó el bandoneón Alba González Sousa, quien era una pianista uruguaya que estuvo exiliada primero en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Francia, y al intentar regresar a América Latina cayó presa en Colombia. Estuvo casi 2 años y ahí desarrolló una campaña por ella. Alba González Sousa entonces representaba a la vez un caso exitoso de la asociación. Ella, al ser liberada, se exilia en Francia e integra la asociación, y a la vez era allegada de una víctima del Plan Cóndor, porque a su hijo lo desaparecieron en Argentina en octubre del 76. Como decía previamente, la campaña por Argentina requirió un diálogo constante con el movimiento de derechos humanos, principalmente con familiares de desaparecidos, y con una subcomisión que se creó de familiares de gente de arte, con las cuales intercambiaban información y correspondencia. Estas cartas, además, en algunos de los folletos eran publicadas, como en este caso, dentro de un folleto sobre la campaña, y también en un catálogo que se hizo para la exposición de las obras de Remo Berardo, un artista argentino desaparecido en diciembre del 77. La manifestación de ahí, que fue la más importante numéricamente, la de París, salió en la prensa argentina, tanto en La Nación, en Clarín y en el Diario Popular, pero también algunas de estas fotografías y de información circuló por otros medios menores. Por ejemplo, las fotografías el informe que desarrolló AIDA en Suiza, en el que vemos el uso de las máscaras blancas, pero también por detrás una bandera con siluetas, fue publicada en el Boletín de Madre de Plaza de Mayo muy poquito tiempo después, hablando sobre esta acción,
y también mencionando una acción que hizo conjuntamente un director de teatro francés con un escenógrafo suizo, en el que se dispusieron 100 teléfonos con los nombres de de los artistas argentinos desaparecidos que sonaban sin que nadie pudiera responderlos, de una manera de representar entonces esa imposibilidad de la desaparición, pero también como una convocación a la solidaridad internacional y a la necesidad de buscar respuestas a eso que estaba ocurriendo. Me interesa señalar que este símbolo, el de las máscaras blancas que se usó en distintas acciones, fue retomado por movimientos de derechos humanos en la famosa marcha del 25 de abril del 85, que se desarrolló desde la Plaza de Mayo hasta tribunales durante el juicio a las juntas argentinas. Sin embargo, el símbolo cambió ligeramente de intención, digamos, de semántica, porque no representaba a los desaparecidos en general, sino a aquellos restos que no habían sido identificados, los NN. Otro elemento que me interesa señalar es el uso entonces de las fotografías de identidad. Acá vemos en el afiche que fue elaborado para la Marcha de Ginebra, la representación de la desaparición aparece en el negativo de una fotografía de identidad, sumada a una foto de la marcha que vemos en la parte inferior, de la marcha que se desarrolló en Ámsterdam. Esta fotografía, esta imagen, proviene de otro folleto que compuso Aida en Holanda, en el que se representaban distintas fotos de identidad, distintas poses de una persona en negativo, mostrando ese efecto de desaparición. Estas fotografías eran las fotografías de un artista holandés, Albert van der Weyden, quien se había fotografiado a él mismo en las distintas poses con las que habían sido fotografiados a prisioneros de campos de concentración en Polonia. Es decir, que este artista, a través de su persona y de fotografiarse, hacía este puente simbólico entre las víctimas del Holocausto y las víctimas de la represión en Argentina. Esta misma imagen es retomada muy poquito tiempo después, en agosto del 82, por el colectivo de acciones de arte, el famoso colectivo artístico de Chile, en su revista Ruptura. Esta reapropiación de la imagen con el negativo, pero esta vez combinada con la máscara blanca, tuvo que ver, según la entrevista que le hice a Lotte Rosenfeld, una de las artistas de este colectivo, a que se identificaban con su quehacer en la dictadura, durante la dictadura chilena. Bueno, y ya voy cerrando y estoy re bien con el tiempo, esperando que me hayan escuchado todo. A mí me interesaba señalar principalmente que AIDA funcionó como una fuerza de resistencia transnacional que permitió articular la solidaridad artística de distintos países con la denuncia de las violaciones de derechos humanos, permitió visibilizar por medios artísticos la dimensión cultural de la represión, pero siempre señalando que esa represión a los artistas tenía que ver con la punta de un iceberg y que la represión era mucho mayor, ¿no? Que ellos se concentraban en eso, pero que denunciaban a la represión en general. Conectó sensiblemente las memorias traumáticas europeas, como comentaba también Julia recién, pero en este caso, por ejemplo, en esta obra que les mencionaba, en donde se establecía este puente simbólico entre las víctimas del Holocausto con las víctimas de las dictaduras latinoamericanas. Vemos entonces aparecer acá esta dimensión internacional de la dictadura en este actor, en su relación, digo, en Aida como actor, en su relación y en esta constitución de estas redes transnacionales que funcionaron como un contrapeso, como un intento de contrapeso frente a la represión dictatorial. La solidaridad artística intentó amplificar esas voces silenciadas a través de estas acciones que generaban una visibilidad y que permitían de esa manera actuar como en el espacio público transnacional, generando de manera prácticamente simultánea acciones en distintos puntos de los países centrales.
Y yo me quise enfocar en este caso en pensar esa circulación innecesaria de información de actores, por la presencia de Aya Mushkin en el Cono Sur, pero también de las Madres de Plaza de Mayo en las marchas que organizaba Ida, y esa circulación de símbolos y esa reapropiación que permite, primero, ver cómo aparecen allí estas dos matrices de representación visual de desaparición, que son las siluetas y las fotos de identidad, pero que también construyen una serie de legado, de historia compartida y de repertorios que fueron utilizados en ese momento, pero que siguen vigentes, que son utilizados en distintas causas hasta la actualidad. Así que bueno, eso era un poco lo que me interesaba presentar en este momento. Espero que hayan podido escuchar todo sin interrupciones. Muchas gracias. Muchas ¿Estamos gracias, bien? Moira. Te escuchamos perfecto, ¿eh? Rogando de que se escuchara hasta el final. Sí, 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 no hubo ningún problema. Muchas gracias. Perfecto. Si podés dejar de compartir tu pantalla, así... Sí. Listo, gracias. Así pongo el PowerPoint de Claudia. Y te lo comparto también. No creo que sea un problema. ¿Sí funciona esto? Sí. ¿Lo estás viendo, Moira? No contestó. ¿Te funciona, Moira, el PowerPoint? Listo, gracias. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora la vamos a escuchar a Claudia Feld del Centro de Investigaciones Sociales y del Instituto de Desarrollo Económico y Social, el IDES, que forma parte del CONICET, del cual Claudia es investigadora. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, David. No, me importaba mencionar al CONICET en este contexto, agradecer mucho a las y los organizadores de este encuentro y también a Editorial Anamosa, que posibilitó mi viaje a Francia, y decir que lo que voy a presentar forma parte de un PICT, de un proyecto financiado que tiene que ver con el frente externo de la dictadura, realizado con un equipo de aproximadamente 10 investigadores e investigadoras de CONICET, entre ellos Moira, pero que el proyecto actualmente está interrumpido y desfinanciado por el actual gobierno argentino. Igual estamos trabajando, como habrán visto. Bueno, voy a empezar con algunas informaciones muy básicas que ustedes conocen para después avanzar con más cuestiones. ¿Se escucha ahí? Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, el grupo de tareas de la ESMA secuestró a 12 personas de un grupo de familiares de desaparecidos que solía reunirse en la iglesia Santa Cruz de Buenos Aires. Entre ellas se incluían 2 monjas francesas, Alice Domont y Léonie Duquet, cuya desaparición, por su doble condición de religiosas y extranjeras, tuvo una inmediata repercusión internacional. Varios testigos de la época, como por ejemplo el periodista Jean-Pierre Bousquet, señalaron que la embajada francesa no prestó interés al caso. Sin embargo, la diplomacia de ese país comenzó inmediatamente una búsqueda de las monjas con un vehemente reclamo hacia el gobierno argentino. Tal como demostramos en otro lugar con Soledad Catogio, esa presión no se conoció públicamente, sino mucho después, porque el gobierno francés no difundió su actuación temiendo por el desenlace del secuestro y considerando a las religiosas durante largo tiempo todavía con vida. En años posteriores se supo que todo el grupo fue asesinado en un vuelo de la muerte, pocos días después del secuestro, el 14 de diciembre, o sea, los secuestros fueron el 8 y el 10, y por eso cuando la presión diplomática francesa llegó a la prensa y comenzó la repercusión internacional, las monjas ya habían sido asesinadas.
La contundencia de este hecho y su desconocimiento por parte de quienes pedían por ellas nos permite comprender algunas de las estrategias del reclamo francés y de las consecuentes respuestas de la dictadura argentina hacia esa diplomacia. Mi exposición intentará entonces reconstruir esta trama durante el primer año de la desaparición de las monjas. Y la quiero relacionar con las maneras en que el gobierno argentino eludió, negó y tergiversó la información, intentando proyectar en el frente externo una imagen de pretendido respeto por los derechos humanos. Y para ser muy sintético, este recorrido que es amplio, voy a enfocarme en 3 de los muchos episodios que involucra este caso. Y los titulé así, con estas categorías de alta sociología: la prueba de vida, el testigo increíble y los espejitos de colores. En mis investigaciones, en el completísimo archivo de la INATEC, de la televisión francesa, ahí está. Bueno, yo estuve trabajando sobre la cobertura que había habido en Francia de la televisión acerca de la dictadura y en torno a la ESMA en particular. El caso de las monjas surgió casi como única referencia en los programas que se emitieron en los años 80 y 90. En la televisión francesa. Y en ese marco, esta foto que ustedes ven acá fue una imagen repetida acríticamente por los programas que no aclaraban que la fotografía se había tomado dentro del centro clandestino de la ESMA, que se había tomado con las monjas en cautiverio y que además se había tomado poco antes de su asesinato, el mismo día incluso. Para quienes no lo saben, recuerdo muy rápidamente que la foto se utilizó en un intento por culpabilizar a la agrupación Montoneros por el secuestro grupal del que yo había hablado, en el marco del reclamo internacional que sucedieron los días posteriores. O sea, esa foto aparece unos pocos días después, acompañada con una carta de puño y letra de Alice Domon, que sin duda fue dictada por el grupo de tareas y con un falso comunicado de Montoneros que decía reconocer el secuestro. Esa carta fue entregada y esa foto fue entregada a la agencia France Press en Buenos Aires y después fue difundida. Bueno, cuando investigué esta foto en detalle, hace muchos años, en 2011, 2012, me encontré con lo siguiente. Primero, el contenido del comunicado falso que se reprodujo por un comunicado del Tercer Cuerpo del Ejército se publicó inmediatamente en los diarios argentinos, pero la foto no circuló en la prensa argentina en ese momento. Segundo, en los diarios franceses se publica la foto en 2 diarios, el 20 y 21 de diciembre, en el momento en que Montoneros desmentía ya su participación de los hechos, y los diarios franceses calificaron enseguida a la foto como trucada, como ven acá. Y tercero, la foto y la carta fueron interpretadas rápidamente por la diplomacia francesa como una operación de los servicios de inteligencia. O sea, que el gobierno francés no creyó en ningún momento la falsa versión de que el secuestro lo habían realizado los Montoneros. Bueno, entonces, ¿para qué había servido esa foto mostrada como prueba de vida, pero rodeada de información falsa? Si la opinión pública argentina no había visto la foto y en Francia no habían creído la farsa, ¿se trataba de una operación exitosa o había fracasado? Bueno, ese fue un interrogante que mantuve durante largos años. ¿Para qué les había servido esa foto? Creyendo que se trataba de una operación burda y fracasada, hasta que, mucho después de ese momento en que yo estaba investigando, se desclasificaron los archivos diplomáticos franceses y al indagarlos pude constatar, y yo ya les voy adelantando una de mis conclusiones, que la operación fue exitosa durante un tiempo para ocultar lo que había sucedido con las religiosas y desligar a la Marina y por lo tanto al almirante Macera de su responsabilidad por el caso. Ese tiempo fue utilizado por Macera para intentar validar su proyecto político personal en Europa occidental y principalmente en Francia. Entonces, en lo que sigue, muy rápidamente voy a tratar de desarrollar estas ideas sintéticamente. Bueno, los secuestros se realizaron, como dije, entre el 8 y el 10 de diciembre, pero es recién el 12 que la embajada francesa recibe la denuncia y ese mismo día el cónsul va a la Cancillería con una nota sin obtener respuesta. Y en los días siguientes, a pesar de las proporciones que adquiere pronto el caso en términos de la diplomacia francesa y las repetidas veces que el embajador va a la Cancillería, las respuestas son nulas o evasivas.
Por supuesto, los diplomáticos franceses no podían saber, no lo sabían, que los responsables directos del secuestro, el grupo de tareas de la ESMA, eran muy cercanos a los funcionarios que los atendían en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en manos de la Armada. Había un señor Alliara, que era el principal interlocutor de los franceses, muy cercano al grupo de tareas de la ESMA. En ese contexto, con la idea de que iban a tener mayor impacto, la diplomacia francesa decide dirigir el reclamo diplomático directamente a Arguindegui y a Videla, o sea, al poder ejecutivo en manos del ejército. Bueno, esta vía dividida, Cancillería por un lado y el poder ejecutivo por el otro, le permitió a la Marina, y en especial a Macera, eludir el reclamo directo, a pesar de tener bajo su ala las relaciones exteriores y, al mismo tiempo, el centro clandestino de la ESMA. En ese marco, cuando el 17 de diciembre llega a manos del embajador francés, que se llamaba François Lagorce, el falso comunicado con la foto, el diplomático evalúa que las autoridades argentinas iban a seguir eludiendo una respuesta y que iban a seguir, cito, invocando la responsabilidad de Montoneros. Y en ese sentido, el episodio de la foto sirvió para mostrar dos cosas. Primero, que la dictadura no estaba dispuesta a reconocer su propio rol en la desaparición de las religiosas. El embajador Lagorce concluyó que no iba a servir seguir exigiéndole al gobierno que las liberara, aunque sabían que Arguindegui les estaba mintiendo. Aunque la diplomacia francesa no dudaba de la falsedad de las versiones que apuntaban a Montoneros, las entendía como, comillas, una confesión de impotencia del poder. Pero recomendaban, cito, no explotar esa pérdida de credibilidad del gobierno argentino porque, según el embajador, sería peligroso, y vuelvo a citar, para la vida de nuestras compatriotas si todavía hay tiempo de salvarlas. Y este es el segundo elemento que, a mi entender, aporta la foto. Mostrar, aunque hoy sabemos que era mentira, que las monjas seguían con vida. Y esta hipótesis, como dije, orientó muchas de las decisiones de la diplomacia francesa, de modo que cuando las autoridades desde París pidieron una mayor contundencia en los reclamos, el cónsul en Buenos Aires recomienda prudencia. O sea que si desde un inicio nadie creyó que Montoneros había secuestrado a las monjas, o sea, no creían en eso, sin embargo, la prueba de vida sí tuvo cierta credibilidad. Aunque, analizada mucho después, y escribí en otro lugar, esa foto operó realmente como una sentencia de muerte. Siguiente. El testigo increíble. ¿Hay un desaparecido que vive? La carta falsa sirvió para algo más. Creo que como un efecto no calculado, pero contundente de esa operación realizada por el grupo de tareas de la ESMA, sirvió para descalificar los primeros testimonios que recibió la diplomacia francesa y que afirmaban que las monjas francesas habían estado secuestradas en la ESMA. El centro clandestino de la ESMA, hay que aclararlo, en esos primeros meses no era una hipótesis, ni siquiera una posibilidad remota en los intercambios diplomáticos de ese momento. Ni paso a detallar. En marzo del 78, tras un año de cautiverio y poco antes de ser recapturado y asesinado brutalmente por el ejército argentino, Horacio Domingo Maggio logró fugarse de la ESMA y envió su testimonio a distintas organizaciones de derechos humanos y entre ellos a la embajada francesa. Y Maggio describía en toda su declaración detalles del funcionamiento del centro clandestino, incluyendo datos de represores, planos de sus instalaciones, y atestiguaba el secuestro y cautiverio de las monjas, y aparte incluso decía haber hablado dentro de la ESMA con Alice Domon. Y pese a su contundencia, este testimonio no resultó creíble para la diplomacia francesa. Después de un montón de intercambios que hay entre París y Buenos Aires para interpretar la carta de Maggio, el embajador Lagorce le explicaba al Ministerio de Relaciones Exteriores francés las razones por las cuales no resultaba verosímil, entre otras. Por el hecho de que Maggio revelaba su identidad cuando se trataba de un fugitivo que debería permanecer en la clandestinidad. Porque por su ubicación en un lugar visible de Buenos Aires resultaba inverosímil que la ESMA fuera un centro de reclusión y no de tránsito, en el que alguien podía haber permanecido más de un año. Porque descreía el embajador de la posibilidad de que Maggio, si las condiciones de detención eran tan cruentas, hubiera podido escaparse de la ESMA. También le resultaba inverosímil la afirmación de Maggio de haber hablado con Alice, ya que, según Lagorce, un centro de reclusión como este no dejaría que los prisioneros hablaran entre sí. Y finalmente le resultaba poco creíble que Maggio conociera la identidad de sus captores, siendo que Maggio puso una lista en la carta.
Bueno, la hipótesis que sostenía Lagors era que se trataba de una carta falsa, hecha por servicios de inteligencia del ejército que querían, por un lado, alejar las sospechas que pesaban sobre ellos y, por otro, ensuciar a Macera y arruinar su tentativa, cito, de aparecer como un recurso democrático y ganarse la simpatía, incluso el apoyo de los grupos más diversos. Esto decía el embajador. Entonces voy a decir algo sobre Macera en unos minutos, pero lo que me importa aquí es señalar cómo el antecedente de la carta falsa y de la foto trucada, que esta es mi hipótesis, orientaron la interpretación de esta nueva evidencia, de modo que rápidamente las autoridades francesas desacreditaron al testigo y descreyeron la única información cierta que habían recibido sobre la suerte de las religiosas para principios, de 1978. En un contexto, que también hay que decirlo, en el que las operaciones de los servicios eran permanentes, los rumores que recibían los franceses eran enormes, por ejemplo, entre otros, pistas que siguieron la embajada francesa, que las religiosas estaban en Chile o en el sur de la Argentina. Y por razones de tiempo tampoco voy a hablar de acá de pistas ciertas, de otras pistas ciertas, pero tampoco creídas por los franceses, como la aparición de los cuerpos en las costas del mar argentino, que luego se supo, bueno, fueron reconocidos que eran los integrantes algunos de los integrantes de Santa Cruz. Tercer eje, espejitos de colores. Promesas falsas para sostener la imagen de Macera. A mediados de 1978, los reclamos diplomáticos parecían haber llegado a un estancamiento. Los franceses habían decidido no hacer público su conocimiento de que el gobierno argentino les mentía o que esas evasivas no eran ciertas, ya que todavía seguían pensando que las monjas estaban vivas. Sin embargo, la enorme presión de la opinión pública de su país les llevaba a seguir buscando una salida o al menos a intentar obtener alguna victoria diplomática. En ese marco, en los intercambios con Videla y Arguindegui, Lagors había logrado una suerte de, comillas, mías, cambio de carátula del reclamo. Cuando el embajador le preguntó a Arguindegui si el gobierno argentino, siempre manteniendo la búsqueda de las religiosas, cito, podría darle a Francia una satisfacción, dando finalmente una salida favorable a los trámites que habíamos multiplicado en favor de ciertos detenidos franceses, Arguindegui, ni corto ni perezoso, accedió a examinar los legajos de los presos políticos franceses, dando también una salida también para el gobierno argentino y analizando cada caso en pos de una posible liberación. Y en este punto, entonces, esto es junio de 1978, en pleno contexto del Mundial de Fútbol y de un activismo antidictatorial enorme en la política francesa, el reclamo diplomático principal pasa de las monjas al conjunto de los presos y desaparecidos, los presos políticos y desaparecidos franceses. Entonces el gobierno francés logra un primer resultado mostrable el 5 de septiembre de 1978, cuando llegan a París los primeros 4 presos políticos liberados. Mientras tanto, Macera, responsable último del centro clandestino de la ESMA, parecía fortalecer su proyecto político propio con el que intentaba ser elegido como presidente una vez terminada la dictadura. El 14 de septiembre del 77 dejó su cargo en la Junta, se retiró de la Marina y se volcó por completo a una campaña que involucró viajes a Europa y entrevistas con funcionarios de alto nivel. Una de los viajes lo mencionó Julia. El 14 de septiembre, ya lo dije, y a principios del 78 había logrado posicionarse, como leí más temprano, con una imagen positiva ante el gobierno francés, mostrándose como el miembro de la Junta más favorable a dar concesiones en materia de derechos humanos. Y en ese contexto logró negociar un encuentro no oficial en París con el presidente Giscard d'Estaing, prometiéndole que brindaría noticias favorables sobre los detenidos y desaparecidos franceses. Y cuando el encuentro se produjo, que eso fue el 8 de noviembre del 78, esta expectativa se vio frustrada, porque Macera no solo aseveró que sin duda las religiosas estaban muertas, sino que no aportó ninguna respuesta acerca de los restantes reclamos del gobierno francés, por eso hablo de los espejitos de colores. Y tras esa gran decepción, Francia descartó a Macera como mediador y retomó su canal directo con el Poder Ejecutivo argentino. El año 1978 se cerró sin que la diplomacia francesa pudiera, a pesar de los indicios que circulaban, visualizar un vínculo nítido entre el secuestro de las monjas, la acción de la Marina, el centro clandestino de la ESMA y Macera. Un año después, fines del 79,
esa relación sería evidente. Entre septiembre y octubre de 1979, una serie de nuevos testimonios realizados en Europa por sobrevivientes de la ESMA, que están acá mencionados, llevaron a la conclusión ineludible de que las monjas habían sido secuestradas y asesinadas por los represores de la ESMA. Conclusión. El caso de las monjas francesas ha sido clave para mostrar histórica y judicialmente el circuito de la desaparición forzada de personas. Entre otros elementos que no mencioné acá, incluye la infiltración de un represor de la ESMA, luego reconocido por testigos, Alfredo Astiz, la circulación pública de la foto, que las mostraba en el sótano de la ESMA, y que también hubo testimonios de sobrevivientes de la ESMA que hablaron de haber tomado esa foto y de haberla preparado. Diversos testimonios de sobrevivientes que las vieron allí, la aparición de los cuerpos que muchos años después se identificaron, de 5 integrantes del grupo Santa Cruz, incluida una de las 2 monjas francesas, Léonie Duquet. Sin embargo, se conoce poco hasta qué punto este caso condensa también las distintas estrategias de la dictadura en el frente externo, incluyendo las pujas intrafuerzas entre la Marina y el Ejército, que no tuve tiempo de desarrollar aquí, y las distintas maniobras de negación, tergiversación, falseamiento, pero también de negociación, seguidas por el proceso de reorganización nacional ante casos de gran repercusión internacional. En ese sentido, me interesó mostrar aquí primero cómo funcionó y de qué maneras calculadas y de qué otras no previstas por los hombres de la ESMA, el engaño urdido a través del falso comunicado y la foto. Y segundo, me importó ponderar el relativo éxito que tuvo por un tiempo la estrategia de Macera de mostrarse dialoguista, desligarse del caso e incluso tratar de aprovecharlo para su ascenso político personal. Incluso a pesar de que, como sabemos, su proyecto político finalmente no duró mucho y que antes de terminar la dictadura Macera ya había perdido su poder político en Argentina y en el exterior. La operación de la foto se recuerda como una burda falsificación que fracasó inmediatamente. Sin embargo, para indagar en la historia de la dictadura, considero importante entender, gracias a las fuentes ahora disponibles, esos periodos breves en los que las estrategias del llamado proceso de reorganización nacional, por muy grotescas que hayan parecido posteriormente, sirvieron para reforzar su poder. Muchas gracias. Tenemos unos buenos 40 minutos para preguntas y ojalá respuestas. ¿Quién quiere lanzarse? Yo tenía ganas de señalizar, ¿no?, 3 cosas que me parecen, no sé si casi increíbles de cada una de las presentaciones. Primero, la temporalidad de lo que acabas de presentar, Claudia, o sea, casi 2 años. Parece bastante inimaginable en nuestra era de redes sociales, o sea, te da otro tipo de espesor del tiempo, ¿no? La segunda cosa increíble era lo que contaba Moira, una marcha autorizada en medio del Louvre. Es algo imposible hoy. Y tercera cosa increíble, la que mencionaba Julia, una huelga obrera industrial cuando hay una visita de un dirigente extranjero, también me parece una cosa imposible de imaginar en Europa Occidental hoy. Así que eso, no son preguntas, pero era el tiempo que necesitan quizás para pensar en las vuestras. Sí, buenas tardes. Gracias por las presentaciones. Para Julia, una pregunta que va un poco en la misma sintonía de la que le hice ayer a Camilo, es ¿qué significa el fascismo de los antifascistas en los 70? ¿No? Efectivamente, ¿hacia dónde ha ido la inflación del término y cuáles son las complicaciones y las ventajas de extenderlo para que sea no solo el fascismo clásico, no solo nuestro fascismo, sino también para incorporar regímenes militares que quizás no necesariamente, bueno, desde ya que no se identificaban como tales, pero digamos, no me resulta ni transparente ni evidente que fueran considerados fascistas por todo el mundo. Entonces me preguntaba por eso, por cómo es la identificación y cómo hasta cierto punto esto no tensiona también la manera en la cual en Italia se entendía la experiencia del fascismo clásico, ¿no? También obliga a mirar ese fascismo como esencialmente más militar que otra cosa,
¿no? Si no exacerba esa dimensión, si no contamina la perspectiva sobre ese pasado reciente italiano, ¿no? Hola, bueno, muchas gracias a las tres. Tengo una pregunta para Claudia Feld. Con lo que acabas de contar sobre el caso de las monjas, la pregunta que te quería hacer, porque más sorprendente me parece, es que después de toda esa secuencia, el gobierno francés haya buscado recomponer las relaciones con la Junta con el momento de cambiando al embajador y mandando al sucesor de Lagos a hacerse amigos en Buenos Aires, organizar eventos juntos y demás. ¿Cómo interpretas ese cambio de la política francesa? Porque después de lo que contaste, bueno, hubiera sido más que suficiente para que dijeran con esta gente nunca más hablamos y que hubieran escalado en la denuncia de la dictadura en vez de volver hacia atrás, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las tres exposiciones súper interesantes. No, quería sumar a Julia un pliegue a la pregunta de Ernesto en relación al antifascismo, digamos, porque en los exiliados que provenían del peronismo revolucionario o no necesariamente revolucionario o incluso de montoneros, ese término era problemático, ¿no? Entonces, quizás yo en documentos no encontré tanta pregnancia de ese término como quizás vos mencionaste el ejemplo de Mattini, que provenía más de la izquierda revolucionaria, entonces ahí sí entiendo que cobra más fuerza, pero ¿qué pasó con ese término en el resto de los exiliados más de cuño peronista, digamos? Gracias. Yo tengo una para Moira, aprovecho. Mencionabas las distintas antenas que tenía el AIDA en el mundo y me parece algo bastante llamativo este tipo de organizaciones que suelen mencionar una lista de antenas muy larga en distintas ciudades y yo siempre me pregunto qué realidad tenían esos burós, esas antenas y en qué medida participa evidentemente de una estrategia de visibilizar una presencia transnacional y mundial, etc. Entonces, no sé qué pensás de eso y en el caso de AIDA, qué realidad, digamos, tenía esa antena de Estados Unidos, por ejemplo, que es la que capaz más me llama la atención. Dada la implantación geográfica que tenía en París, no mucho de lo que hacían. Si querés empezar vos, como eras supuestamente la primera en esta mesa, y después seguimos el orden. Bueno, perfecto. Bueno, buenísima tu pregunta como digamos, explorar un poquito esta composición que fue, también es muy llamativo cómo se expandió tan rápidamente, como yo quería mostrar y cómo en pocos meses prendió en distintos lugares, que tiene que ver con las redes, vamos a decir, profesionales y artísticas que se activaron, y militantes también, pero sobre todo vínculos personales y profesionales que se activaron por también la presencia de una figura tan representativa como Aya Mushin. Eso le fue, o sea, le abrió el camino a que tuviera eh, pregnancia en otros lugares, sumado a las militancias que ellos ya venían llevando a cabo, y los compromisos y el tipo de, de creaciones políticas que hacían estos distintos grupos. En la mayor parte de los casos eran del campo teatral, como les decía, o sea, que tenía que ver con esos vínculos, pero también prendió por otros canales. El caso de Estados Unidos es el caso más discreto y el que menos fuerza tuvo, porque allí fue una artista, una actriz y directora de teatro francesa que se encontraba en Estados Unidos, que empezó a armar la sección de Estados Unidos, ahí a USA, pero nunca tuvo
demasiados adherentes ni una actividad muy constante. O sea, ese fue el más pequeño que empezó más tarde y que rápidamente también se desinfló por la poca pregnancia y actividad de sus miembros. En otros lugares, o sea, yo me concentro en ese periodo que termina en el 85, en esta presentación, pero en el libro también, porque es el momento en el que se desarticula como una organización transnacional y empiezan a cobrar un poco más de, si bien sigue habiendo algunas reuniones internacionales, pero ya empiezan a cobrar como más independencia en los distintos sectores. Y posteriormente, en algunos casos dejó de funcionar y en otros casos tomó una forma más institucionalizada, como en Holanda, que siguió funcionando hasta 2011. En Múnich siguió funcionando hasta el año pasado, podría decirlo, porque siguió la que era la directora organizando, pero en un grupo muy, muy, muy pequeño. Y en el caso de Hamburgo se transformó y empezó a ser se renovó generacionalmente y empezó a ser una organización de defensa de artistas en el exilio. Así que tuvo distintas derivas, distintos caminos, pero sí tenía composiciones muy distintas y vidas muy distintas. Gracias. Julia. Y, bueno, gracias por las preguntas. Y bueno, respecto a eso, ¿qué significa el fascismo de los antifascistas? Bueno, primero es un recurso instrumental, estratégico para ganar atención. Porque, bueno, por todo lo que decía, porque no se hablaba de Argentina, etcétera, etcétera. Pero digamos también que el contexto italiano de los 70 se prestaba muy bien a volver a hablar de fascismo primero, porque existía un partido que reivindicaba el fascismo, que era el Movimiento Social Italiano, el MSI. Y entonces la presencia de personas que reivindicaban el fascismo, que estaban en el gobierno, entonces ya eso, bueno, ahora nosotros sabemos que el fascismo no volvió durante muchos años, pero en los 70, con el clima de la época, no se sabía. Y además, en Italia había habido también dos tentativas, por lo menos dos, de golpe de Estado, el golpe Borghese en el 70, el golpe blanco en el 74, y entonces, sobre todo en los 70, la idea de que se pudiera producir un golpe de Estado y que la extrema derecha pudiera volver al poder, bueno, no como el fascismo en los años 20, pero en otra forma y otro tipo de extrema derecha que reivindicaba el fascismo, eso sí existía. Y entonces cuando los exiliados argentinos utilizan esos términos, más allá que reenvían a esa experiencia histórica, también hablan del presente y de un miedo que seguía existiendo. Después, claro, y eso no significa, lo dice el mismo, uno de los fundadores del CAFRA, dice, no es que creíamos que Videla fuera fascista como Mussolini o con ese proyecto totalitario como había sido, pero digamos que en el contexto italiano eso hablaba mucho, entonces, y sobre todo después de todos los atentados, en el 69 está el atentado en Milán al Banco de la Agricultura, y entonces en ese periodo de atentados de extrema derecha y de extrema izquierda, ni de acciones violentas de la extrema izquierda también, y el terreno es muy, muy fértil, digamos. Y por lo que concierne Montoneros, digamos que en el CAFRA había miembros que pertenecían también a Montoneros, porque en el CAFRA el núcleo original eran personas que no formaban parte de organizaciones armadas, pero sí cuando llegan los miembros de Montoneros y del ERP se incorporan al CAFRA. Y según las reglas del CAFRA, no participan en cuanto a miembros de Montoneros o del PRT, sino únicamente como personas que están denunciando. Pero claro, eso provoca tensiones, hay miembros entre los fundadores que salen porque no quieren que los miembros de las organizaciones armadas estén en el comité, pero claro, entonces por lo que concierne los
montoneros que forman parte del CAFRA, ellos sí adoptan a ese discurso fascismo, antifascismo, y no sé muy bien por lo que concierne tendría que volver a leer a los comunicados de Hellman, que era secretario de prensa hasta la contraofensiva, y después, en Roma están los documentos, en la Fundación de Paso están los documentos, la carta que manda cuando decide salir del MPM. Pero otra cosa sí que se utiliza también es esta oposición entre fascistas y democráticos, porque el comité, por ejemplo, dice que solo va a hablar con los partidos democráticos de Italia, y entonces excluye al MSI, que era el Movimiento Social Italiano de extrema derecha. Igual había una organización de extrema derecha que se llama Terza Posizione, tercera posición, que veía muy bien a los montoneros. Y de hecho, cuando llegan algunos montoneros a Roma, están los graffiti de Terza Posizione que incitan a Perón. Y entonces después hay toda una discusión al interior de la extrema derecha, porque está Stefano Delle Chiaie, que es otro personaje de la extrema derecha, que critica Tercera Posición porque querían tener contactos con miembros de montoneros. Entonces digamos que la presencia de montoneros, en este caso en Roma, más bien en Italia, genera un debate en la extrema derecha italiana también. Bueno, ¿por qué el gobierno francés, después de todo ese episodio de fines del 78 con la visita de Masera, busca restablecer relaciones con el gobierno argentino, no con la Junta? Porque ellos consideraban a Masera un mediador. Para ellos, Masera no representaba, por supuesto no representaba a los responsables, pero era quien les estaba convenciendo que iba a dar informaciones extraoficiales que Videla y Arguindegui y Villarreal, que eran sus interlocutores por el otro lado, se negaban a dar, o silenciaban, o respondían con evasivas. Entonces, lo que sucede fue que con esa visita de Masera y esa recepción que le hace, aunque no oficial, difundida por la prensa, esa recepción que le hace Giscard d'Estaing en París a Masera, legitimándolo, Masera no le lleva nada, que eso me parece que eso los recontra desorienta a los diplomáticos franceses, porque Masera promete y después no lleva literalmente nada. Los intercambios empiezan a hacer hacia Lagos. ¿Cómo puede ser que nos morfamos a Masera en esta visita? Por lo cual es lo que vos decís, Lagos ya desaparece de los intercambios, lo cambian, y entonces ahí deciden apuntar directamente, dejarlo a Masera como mediador, ya no intercambiar con Masera y mucho menos seguir legitimándolo, y empezar a intercambiar con Arguindegui, seguir intercambio con Arguindegui y con Villarreal, y por todavía varios meses siguen creyendo que las monjas están vivas. Y entonces todo el debate entre ellos, idas y vueltas de cables entre Buenos Aires y París, es, y reciben un montón de presiones diciendo que sean más enérgicos, etcétera, etcétera. Y todo el debate que hay entre ellos es cuánta presión ejercer sin poner en riesgo la vida de las religiosas, que ya hacía 2 años que habían sido asesinadas, ¿no? Sin que ellos lo supieran. Entonces, ese fue como deciden saltearlo a Masera porque no les parece útil y porque lo habían tomado como interlocutor pensando que iba a ser un mediador en relación con Videla, ¿no? O sea, esa es como la perspectiva que yo vi en los intercambios. Bueno, gracias por las 3 exposiciones súper interesantes. Tengo una pregunta para Julia y para Moira a partir de lo que está en el centro de la exposición de Claudia, que a veces, digamos, a la distancia histórica nos olvidamos, que es que durante toda la dictadura la pregunta fundamental fue si los desaparecidos estaban vivos o muertos, ¿no?
Y entonces eso que está en el centro de la acción francesa, que es lo que muestra, de la acción francesa, bueno, de la acción de la diplomacia francesa para entender lo que sucede con las monjas, es una pregunta para Julia y para Moira. Para Moira en particular porque el momento de la movilización más visible de AIDA en Francia ya son los 80, ¿no? Digo, los 80 todavía de la dictadura, 81, 82. La pregunta es si en ese momento, en el seno de AIDA, en términos privados y también en términos de la acción pública de AIDA, ¿cuál era la perspectiva sobre la posibilidad de que los desaparecidos estuvieran muertos o vivos? Es decir, ¿cuánto se sabía y se discutía y se manejaba en términos de la discusión interna de AIDA y en la discusión pública, que siempre tiene sus dobleces en todos los casos? Y para Julia, la misma pregunta en relación con los actores italianos de la solidaridad. ¿Esa solidaridad con los argentinos era vis a vis de los propios exiliados o tenía que ver con una acción más amplia en pos de la denuncia argentina y con la expectativa de que se liberaran desaparecidos en Argentina? ¿Sí? O sea, es decir, ¿era hacia adentro de Italia o hacia afuera en relación con la situación directa de la Argentina? ¿Empiezo yo? ¿Sí? Dale. Bueno, muy interesante la pregunta porque, bueno, se responde un poco también en relación a lo que decía de estas redes transnacionales y esta comunicación constante que permitió que AIDA tratara de llevar las mismas políticas que el movimiento de derechos humanos en Argentina y lo que les decía familiares. Entonces, por ejemplo, con la representación de la desaparición, que era un gran desafío, ellos nunca usaron vamos a decir, un vocabulario estético que representara la muerte en sí. Siempre se trató de seguir sosteniendo esta bandera de que vivos se los llevaron, vivos los queremos, o sea, que se puedan recuperar vivos y representarlos como vivos y no como muertos, o sea, nunca como una montaña de cadáveres. De hecho, hay una carta muy interesante en la que, tras una manifestación en Aviñón, que tomó un carácter un poco solemne, se señaló, en realidad dentro de AIDA había algunos argentinos, bueno, solo tres en realidad, que era Cacho El Cadri, su compañera de ese entonces, que es Liliana Andreone, y Pino Solanas. Y ellos escribieron una carta a los organizadores de AIDA en Holanda para que evitaran que tomara ese carácter y que pudiera referir a la muerte. Por eso es que es muy interesante que muchas de las representaciones son de cuerpos vivos que caminan la ciudad y que representan a los desaparecidos y nunca, digamos, haciendo referencia al repertorio de la muerte, de la matanza, sino más bien de, bueno, cómo podemos hacer para que los liberen. Así que siempre se manejó esta idea y se mantuvo, se trató de seguir la línea de que se comunicaba a los familiares desaparecidos. Y sí, y respecto al caso de Italia, y bueno, todas esas denuncias se llevaban adelante como si los desaparecidos estuvieran vivos, igual, bueno, muchas veces no se sabía si estaban vivos o no. Lo que pasa es que cada vez, por ejemplo, en ocasión de la visita de Macera, cuando viene Macera, el gobierno italiano se compromete a pedirle a Macera y, bueno, ¿dónde están esos ciudadanos italianos? Y lo mismo... ¿Cómo? Sí, prometía a todo el mundo, sí. Y lo mismo pasa cuando viene Videla, porque de hecho no le pude mostrar la foto porque no tengo derechos para mostrársela, pero en el archivo central de Roma está una foto de Macera y Andreotti que se dan la mano, y justamente es en ocasión de esta visita de 1977, y en octubre. Después te paso toda la info. Y lo mismo pasa en 1978 cuando Videla, los primeros días de septiembre, viene a Roma porque acaban de elegir al Papa, a Juan Pablo I, y de hecho en Roma igual hay una manifestación enorme
en contra de Videla. Y ahí también queman un auto, son momentos también de tensión en Italia. Y entonces cada vez que un representante de la Junta o del gobierno argentino viene en Italia, se piden informaciones sobre algunos desaparecidos. Pero la lista, digamos que la lista de las personas que se presenta siempre es mucho más chica de la lista que tenía el CAFRA. Pero, por ejemplo, una de las personas que yo entrevisté, Wanda Fragale, que salió con la opción, en todos los documentos del Archivo Central está su caso. Es un caso particular porque ella nació en Italia, es una de las pocas exiliadas argentinas que había nacido en Italia, que era ciudadana italiana, no tenía la nacionalidad argentina y entonces en el 79 logra salir con la opción. Pero son muy pocos los casos que de esas personas que al final reaparecen. En el caso de Wanda no está desaparecida porque estaba a disposición del PEN. Entonces la mayoría de los casos que se presentan son personas que ya tienen la nacionalidad acertada y muchos de los cuales están a disposición del PEN. Y hay un gran escándalo en el 82, cuando sale la lista que comentaba ayer Camilo de los 297 desaparecidos de origen italiano, y ahí sí, y si van a ver en los documentos del Parlamento, en la Cámara y en el Senado, todos los partidos están hablando de Argentina, de cómo es posible que hay desaparecidos de origen italiano en Argentina, hasta el movimiento social italiano, extrema derecha, ahí preguntando, pero ¿cómo es posible que Italia no hizo nada para esas personas? Entonces, y sí, digamos que la acción del comité de denuncia llegó al gobierno y el gobierno presentó al gobierno argentino, pero también hay un documento en el que el ministro de los Asuntos Exteriores se presenta frente a la Cámara y al Senado en Italia, que le dicen, bueno, ¿qué hicieron ustedes hasta hoy en día? Y él dice, no, y tuvimos que actuar con prudencia porque para que esas personas salieran y teníamos que ser prudentes. Y bueno, y la Cámara y el Senado no están nada de acuerdo con eso y siguen reprochándole esto al ministerio. Sí, sigue funcionando. No, una cosita, perdón, no, sobre Marcera, que él estaba en octubre entrevistándose con Andreotti en Italia, obviamente ya clarísimo para qué lo hacía en función de su propio proyecto, pero lo que es interesante es ver cómo todo el asunto de la Santa Cruz, pero sobre todo de las monjas, medio que le complica la vida. Y todo esto que un poco que yo describí, que en realidad sale de cómo, entre otras cosas, cómo actúa la ESMA, cómo le tiran los muertos al ejército, pero también cómo los diplomáticos franceses van interpretando esas señales de maneras, bueno, sabemos hoy absolutamente equívocas, pero es reinteresante ver que 2 meses antes de la desaparición de las monjas, él ya estaba armando esa proyección a Europa Occidental que increíblemente le dura todavía más de un año, ¿no? Sí, porque después de la visita a Italia, cuando él tiene que escaparse, tenía que volver a Roma y al final se va a Alemania, me parece. Y estaba y creo que antes fue a España, entonces está en toda esa ola de relaciones. Y respecto al caso de la monja francesa, también tuvo una gran repercusión. Por ejemplo, en los documentos del ministerio en Italia se habla de por qué Italia no hizo como Francia respecto a la desaparición de todas esas personas. Entonces, como el caso de la monja, sí, como por qué no vamos a interrumpir las relaciones diplomáticas con Argentina por lo que está pasando. O sea, Francia reclamó a sus ciudadanas y nosotros qué estamos haciendo. Eso es un argumento que se encuentra en varios documentos de los que están denunciando lo que pasa en Argentina, de italianos que denuncian después de haber escuchado al CAFRA u otros comités. Moira quiere decir algo. Sí, yo quería hacer una pregunta a Claudia y una a Julia. A Claudia le quería preguntar si siguió un poco más, me pareció muy interesante esto que señalabas de cómo se interpretó la Carta de Mayo en ese contexto y según esta evidencia anterior.
Si seguiste un poco más ese caso, si esa carta fue revalorada en otro momento y se la volvió a tener en cuenta y a creer en otro contexto. Y a Julia le quería preguntar sobre cómo impactó en la acción o en la posibilidad, en la llegada política del CAFRA, el asesinato de Aldo Moro en mayo del 78, porque ese acto concreto, digamos, eh, ese asesinato político concreto, fue utilizado por la dictadura argentina justamente para posicionarse en el escenario internacional, intentando traducir en términos europeos lo que estaba ocurriendo en Argentina como, bueno, estamos actuando contra el terrorismo y pobre, o sea, tenemos que hacer algo porque si no suceden este tipo de cosas. Entonces fue utilizado en distintas ocasiones como argumento de legitimación de la acción de la dictadura. Bueno, así que esas eran mis preguntas. ¿Hay más? Yo tengo dos, aprovecho. Una era para Julia. Bueno, algo, digamos, lo discutiste ya recién, pero ese tema de la comparación de lo que pasa en la Argentina con lo que pasó en Chile y la confusión entre esas dos realidades que, bueno, aparece en todos los campos del exilio, por lo menos en Europa, ¿no? Y que es como muy impactante, ¿no? Esa sistematicidad de esa comparación que sigue siendo real, aparte hoy, o sea, no sé, pienso que cualquier persona que trabaje sobre la Argentina, por lo menos en Francia, y después está la pregunta, hoy decís que trabajás sobre la dictadura argentina y te dicen, ah, Pinochet. O sea, a mí me pasó muchas veces, supongo que a otros acá, y la pregunta es si eso, o sea, vos lo que decís es que en Italia también se da esa confusión. Pero así todo, digamos, la presencia de lo argentino en Italia, los lazos de familias, etcétera, ¿en qué medida eso cambia un poquitito la perspectiva respecto a Francia? O sea, para poner la pregunta de manera muy simple, ¿a vos te pasó que te dijeran en Italia, ah, Pinochet, o no pasa eso y puedes hacer una conexión entre eso y la presencia de los italianos en la Argentina y al revés? Esa era la primera pregunta para Julia y la otra es para Moira. Ya no sé si te escuché decirlo hoy o porque estoy leyendo tu libro, entonces se me mezcla, pero algo que me llama la atención en las acciones que hacía el AIDA y otros grupos en esa época es la participación de artistas, celebridades con un compromiso político, digamos, muy conocido, ¿no? O sea, Mnuchin, Yves Montand, que participa de este tipo de actividades típicamente, pero también aparecen actores, o sea, actores sociales y celebridades cuyo compromiso político no me parece que sea una característica. Por ejemplo, Catherine Deneuve, por ejemplo, Claude Lelouch, que es algo que yo me equivoque, no era un tipo muy asociado con la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si hay una reflexión en los grupos que estudiaste sobre cómo hacer para atraer este tipo de actores menos politizados y aceptar que figuren, que aparezcan en la marcha, que salgan en la televisión Catherine Deneuve, bueno, que tiene también sus compromisos políticos y sociales hoy, pero en un contexto menos simpático. Esa era la pregunta. ¿No hay más? Moira, ¿quieres contestar primero? Bueno, sí, como vos decís, la convocación de figuras, de personalidades, les da visibilidad a las acciones en general y fue algo que también en lo que fue el boicot al Mundial de Fútbol y el COBA, apareció mucho la figura de Mark Halter, por ejemplo, que fue una figura que también le dio mucha visibilidad a ese movimiento. Y en ese antecedente, bueno, ese antecedente de la AIDA yo hago mucha referencia como el COBA fue una primera transnacionalización, si bien no fue una organización transnacional, y también aparecen algunos elementos, y en eso se usaron muchas herramientas artísticas en toda esa campaña.
Hay asociaciones como el Club de Droits Socialistes de l'Homme que fueron, que solicitaron justamente a IDA que mandaran, si podían enviar contactos a artistas para poder convocarlos a las manifestaciones que hacían todos los jueves frente a la Embajada de Argentina, porque eso les daba esa visibilidad. Podían, si firmaban estas personas que estaban presentes, Catherine Deneuve ahí, podían convocar a la prensa y tener más visibilidad. Entonces había sí un intento de atraer esas figuras, pero otras figuras eran, digamos, ya venían con una larga trayectoria de militancia, como vos decías, Yves Montand bueno, se había implicado fuertemente con Chile, por ejemplo, y bueno, tenía toda la serie de películas con Costa Gabras en el que denunciaba distintos tipos de situaciones, y también habían hecho ese giro desde la militancia bien, o sea, o un poco alineada con el comunismo, hicieron ese giro, digamos, a denunciar las violencias en distintos, tanto de un lado como del otro del muro. Em, bueno, así que esa transformación de la sensibilidad también se ve previamente y se ve claramente en AIDA desde un inicio. Se plantean defender artistas tanto de países socialistas como de países capitalistas. Y cuando viajan a Chile en el 79, en ese primer viaje antes de la fundación de la asociación, son criticados por la derecha chilena, por la prensa, o sea, tiene una visibilidad como, bueno, a ver, ustedes van a hacer esto también en los países socialistas, y justamente su carta era, sí, nosotros denunciamos la violencia de los artistas en todos los lugares, y de hecho uno de los casos emblemáticos, de los primeros que se defendió, fue el de Václav Havel, el dramaturgo checo. Así que era justamente posicionarse desde ese lugar para poder tener mayor repercusión y poder defenderse frente a las críticas. Y el otro tema crítico era defender a los artistas por haber sido censurados por su obra y no por su militancia política. Y eso fue un tema en la campaña por Argentina porque, bueno, en los 100 había artistas que tenían mayor o menor compromiso con organizaciones armadas, y sin embargo en ese caso no hicieron, no hicieron una selección, sino que hicieron un poco más la vista gorda y defendieron a los 100 en simultáneo. En cambio, en otro caso de un artista uruguayo, Gadea, como se lo vinculó a Tupac Amaru, en un momento se decidió abandonar ese caso, justamente para no perder legitimidad y no quedar pegados con una posición. Así que ese es otro tema sensible y que genera un gran debate dentro de la organización y distintas posiciones dentro de los mismos miembros. Bueno, empiezo por la pregunta de David sobre Chile y sobre esa comparación. Cuando yo empecé a ir a los primeros congresos, etcétera, entonces todo el mundo me preguntaba por qué una italiana que no tiene familia en Argentina está haciendo una tesis sobre exiliados argentinos en Italia. Siempre decía que era porque cuando le pregunté a mi abuelo si se acordaba de los mundiales del 78 y de la dictadura en Argentina, me contestó, ah, sí, claro, estaba Pinochet. Entonces, eso yo siempre lo cuento y mi defensa de tesis va a empezar así. Ya le hago un spoiler. Sí. Y entonces yo me di cuenta que yo misma no sabía mucho sobre Argentina y sabía mucho más sobre Chile antes de meterme al tema. Y entonces empecé a buscar cuáles eran las razones por las que se hablaba más de Chile y menos de Argentina, a pesar de todos esos vínculos familiares, de esa larga historia de migración. Bueno, sin entrar, porque si no nos quedamos acá hasta medianoche, pero digamos que los lazos sí tuvieron
fueron muy importantes esa historia migratoria entre Argentina e Italia, pero sobre todo por la acogida, por la solidaridad, entonces más a nivel, digamos, de la población. Después, sí, claro, también en el discurso del gobierno había esa idea de que en Argentina estaba la más grande comunidad italiana y entonces el Estado italiano tenía que ocuparse de sus ciudadanos. Pero digamos que los intereses económicos italianos en Argentina, que eran muy fuertes, y ya lo hablamos ayer, digamos que fueron más fuertes que esa presencia de una comunidad italiana tan grande en Argentina. Entonces, para mí esos lazos fueron más importantes en la que fue después la sociabilidad de los argentinos en Italia, que sí dijeron, claro, para los argentinos era mucho más fácil estar en Italia que en Francia. Hay muchas cartas de gente que vino a Francia y después se fue a Italia y que es muy contenta de pasar el exilio en Italia en vez de Francia, o de gente que estaba en Suecia, hasta de gente que estaba en España, que llega a Italia y dice, pero acá se come como en Argentina. Y entonces, mientras que uno piensa que España y Argentina va a ser más... Entonces sí, del punto de vista de la sociabilidad, seguramente esos lazos tuvieron un peso importante. Pero por todo lo que es político, Chile fue la dictadura, el exilio. En Italia estaban los Inti Illimani. Entonces, como dicen mis entrevistados, el problema es que nosotros no teníamos a Inti Illimani, que hicieron una gira por todos los pueblos de toda Italia. Así que... Y respecto a la pregunta de Moira, el asesinato de Aldo Moro fue un momento clave en la historia del exilio argentino en Italia. Por lo que concierne el CAFRA, Aldo Moro viene secuestrado el 16 de marzo de 1978. Y entonces, unos días antes del segundo aniversario del golpe de Estado. Para esa fecha, el CAFRA estaba organizando una semana de actividades y habían comprado pasajes para argentinos que estaban en México, en Alemania, de Estados Unidos. Entonces iba a llegar toda esa gente y iba a haber una semana de actividades. Y el día en el que se presenta esta semana de actividades y tenía que empezar, no había ningún periodista. Como el anfiteatro estaba vacío, de repente llega Humberto Tarracini, que era un parlamentario, un senador, y le dice a Augusto Rodríguez, el fundador del CAFRA, mira, no va a venir nadie porque secuestraron a Aldo Moro. Entonces el CAFRA anula todo, todas estas actividades, no se hace nada, porque claramente tenían miedo que de alguna manera se pudiera asociar a los exiliados argentinos, al secuestro de Aldo Moro. Y de hecho, durante el secuestro hay varios controles, como dije antes, a exiliados argentinos, y también sale un comunicado, un falso de Montoneros, que apoya a las Brigadas Rojas en el secuestro de Aldo Moro. Entonces, Juan Gelman, que estaba en Roma y que era secretario de prensa de Montoneros, saca otro comunicado verdadero en el que se condena al secuestro de Aldo Moro. Y se le pide, o sea, los políticos que eran más cercanos a Gelman le dicen, mira que tienen que sacar ese comunicado porque si no se va a armar un quilombo. Y de hecho el mismo embajador, Enrico Carrara, que era el embajador que no había permitido a los que pedían asilo en la embajada italiana de entrar, Carrara intenta convencer a una delegación sindical italiana que estaba en visita en Buenos Aires en 1978 de que Montoneros estaban implicados en el secuestro de Moro. Y también su sucesor, que Umberto Bozzini, que bueno, fue embajador en el 80, decía que la experiencia italiana del terrorismo permitía de entender lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, el secuestro de Aldo Moro forma parte de todo ese discurso con el que se justifica lo que está pasando en Argentina, porque bueno, en Italia hay algunos policías carabineros que cuando llegan los exiliados le dicen, bueno, ¿viste lo que están haciendo los militares en Argentina? Deberíamos hacerlos nosotros también. Entonces, este caso de Aldo, existe también un telegrama que yo leí en
trabajo de Marina, de Videla, que manda un telegrama a Italia y en ocasión de la muerte de Aldo Moro, por el vil asesinato de Aldo Moro, y dice que Videla entiende lo que están pasando en Italia porque nosotros los argentinos ya pasamos lo mismo hace unos años, pero ahora ya no, porque ahora ya todo está bien. Entonces es uno de los momentos, digamos, más de tensión del exilio argentino en Italia. Trato de ir rapidito para ya, imagino, cerrar. Sí, la carta de Maggio fue, lo que me preguntó Moira, si fue revalorizada en otro momento. Bueno, el gran cimbronazo se produce en octubre del 79 con el testimonio de las 3 liberadas de la ESMA ante la Asamblea Francesa en París. Y es ahí donde empieza, bueno, obviamente eso las convence, ellas hablan de las monjas, o sea, se mencionan explícitamente, y entonces eso los convence de que las monjas estuvieron en la ESMA, y reevalúan toda la estrategia. Y me interesa entender, digamos, que ese también es el momento donde la misma figura de Macera también empieza su declinación y donde se desarma todo el proyecto que funcionaba en la ESMA bajo el mando de Acosta para apoyar el proyecto político de Macera. O sea, es como toda una cosa que sucede en simultáneo y en la diplomacia francesa ahí se vuelve a leer la carta de Maggio y dice, bueno, tal vez no, nos equivocamos pensando que era una mentira. Y una última cosita en relación a lo que dijo Julia de que se daba el caso francés de las monjas como ejemplo de acción de pedido del gobierno francés por ciudadanos franceses. Lo que queda, es interesante constatar que en realidad en muchos textos, como el texto de Jean-Pierre Bousquet, el de Las locas de Plaza de Mayo, Le Folle de Place de Mai, que es uno de los primeros textos que habla de lo que es la dictadura, bueno, en francés y con detalles muy, muy interesantes, específicamente de este caso, lo que dice él, pero que después es repetido en un montón de lugares, es que Francia no hizo nada, que la diplomacia no se movió, que no actuó y que en realidad estaba más pendiente de negocios económicos que tenían con la Junta que de recuperar a las monjas. Y eso se repitió durante años, lo he visto en un montón de lugares repetido y no es lo que muestran los documentos. Y lo increíble y paradójico es que esos documentos, digamos, de intercambios de la diplomacia francesa, lo que dicen, desde París le ordenan al embajador en Buenos Aires que utilice como amenaza que algunos negocios que efectivamente se habían acercado, digamos, representantes del Ministerio de Relaciones de Economía francés se habían acercado a Argentina, que utilice como amenaza que vamos a romper, que vamos a dejar de hacer esos negocios que estamos queriendo hacer con ustedes. O sea, que si ustedes no nos dan información sobre las religiosas, nosotros vamos a romper, pero no romper relaciones. Lo que se estaba diciendo es vamos a dejar esos negocios en suspenso porque no vamos a seguir con ustedes. O sea, es lo contrario de lo que interpretó luego, lo interpretó Jean-Pierre Bousquet en esos momentos y que luego quedó como la interpretación durante años de qué había pasado y hasta qué punto el gobierno francés había sido inactivo en ese caso tan emblemático. Bueno, hacemos una pausa hasta las 5. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, Moira. Gracias.